Tu cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo, todos los cuerpos están tan llenos de cosas fascinantes, de detalles, de pequeños secretos, de gestos automáticos y de reacciones silenciosas que incluso ocurren cuando tú no estás prestando atención. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu podcast, tu lugar, tu espacio para reconectarte profundamente con el movimiento corporal y estar así con los oídos muy de cerca para saber lo que tu cuerpo te dice, cómo se manifiesta a través del movimiento y además cómo puedes usar muchas herramientas de manera sencilla, práctica, para que te sientas bien todos los días, a cualquier hora y en cualquier lugar donde tú te encuentres. Porque algo que sí tiene nuestro cuerpo es que es un ecosistema maravilloso, es sabio, es misterioso, pero sobre todo es profundamente eficiente. Eso es nuestro cuerpo. Y cuando comenzamos a entender esas particularidades de nuestro propio cuerpo, nos comenzamos a mover mejor, empezamos a respetar más a nuestro cuerpo en movimiento, a nuestro cuerpo sin movimiento, a nuestro cuerpo activo, a nuestro cuerpo que hace pausas. Y bueno, nos relacionamos profundamente, nos reconectamos con ese cuerpo que a veces pareciera que estamos como peleados o peleadas con nuestro propio cuerpo. Y resulta que cuando eso ocurre, empieza a haber una desconexión progresiva y somos así como simplemente como unos inquilinos que viven allí en un cuerpo que usamos a diario. Y bueno, así vamos preparándonos para este episodio de hoy y darnos cuenta de esos datos curiosos que tal vez conoces, pero que al mismo tiempo son, o quizás no los conoces, pero son súper importantes a la hora de ese momento de reconectarte con tu cuerpo y de escucharlo, de estar allí muy cerquita con él. Así que ahorita te acompaño si estás haciendo alguna actividad, me puedes escuchar y si no, ponte cómoda, ponte cómodo, agarra tu tecito y empecemos con esta joya. Tu cuerpo quiere ahorrar energía siempre. Es así como su deporte favorito, es el ahorro de energía. ¿Y qué pasa? Nuestro cerebro está configurado para eso, para ahorrar energía. Si ahorra energía el cerebro, sobrevive, tiene más posibilidades el cuerpo de sobrevivir. Entonces, digamos que es así como una función digamos, una prefunción, algo que viene ya de configuración de esa manera. Pero algo fascinante que ocurre aquí es que cuando el cerebro entonces entiende que si le damos al cuerpo movimiento suave, movimiento progresivo, que le vamos dando ese despertar al cuerpo, esa rutina, esa relación con el movimiento, con el ejercicio, con la práctica de baile, con la práctica de respiración consciente. Todo lo que ocurre es que el cuerpo, el cerebro, no dice, hey, esto me parece raro, esto me está haciendo gastar energía, sino que más bien el sistema nervioso procesa lo que el cuerpo está sintiendo y envía un mensaje a tu cerebro y dice, el ejercicio no es algo inútil, no es un gasto extenuante de energía, sino que el ejercicio nos está haciendo sentir bien, nos está dando más bien mayor energía para ser más eficientes, tener más rendimiento en todas las actividades que hacemos. Pero ¿qué pasa cuando le damos al cuerpo ejercicio abrupto, ejercicio que nuestro cuerpo no está preparado para recibir, cuando le damos prácticamente maltrato al cuerpo,
a través de ejercicios, a través de movimientos. Tu cerebro recibe esto como un castigo. Lo recibe así como prende las alarmas, las alertas y dice, no, esto no me está haciendo rendir, no me está haciendo sentirme bien, sino que me está cansando de una manera no positiva. Y por supuesto vienen entonces las autodefensas o sí, las defensas que comienza a activar el cerebro que dice, bueno, no, yo no voy a hacer ejercicio hoy, ay, hoy no me voy a mover, hoy me da flojera. Y comienza esta relación de amor, odio, de irregularidad con el movimiento corporal, con el ejercicio, y entonces poquito a poco nos vamos desconectando de esa parte tan fundamental que es el movimiento corporal. Y por eso esas pequeñas dosis de movimiento repetido funcionan mejor que esos castigos gigantes que a veces le ponemos al cuerpo. Y tu cerebro dice, ah, esto no es peligroso, vamos que colaboro, vamos que me muevo contigo. Otro dato curioso acerca de tu cuerpo es que tenemos algunos músculos un poquito dramáticos, por decirlo de alguna manera, así como los protagonistas de una telenovela, porque resulta que hay músculos como por ejemplo los trapecios, donde el estrés se guarda, se activa, se registra. Situaciones emocionales, situaciones de mucha presión que puede estar viviendo una persona, puede reflejar, puede activarse en esa área del cuerpo, en el área de los trapecios, allí arriba de tus hombros. ¿Qué pasa con esto? Que afecta toda la movilidad de tu cabeza, de tu cuello, tensa abruptamente los músculos de tu cervical, no permite que tú tengas una movilidad plena de tus brazos, que no muevas con soltura tus hombros, tu pecho, tu espalda en su totalidad. Entonces ese músculo de los trapecios es un músculo muy fuerte, es un músculo grande que ocupa esa parte superior, pero que muchas veces el estrés lo arropa y entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo no hago nada para relajar ese músculo, si yo no lo despierto y lo activo, entonces ese músculo va así como a volverse cada vez más apretado, más tenso y eso va a estar ahí como un ladrillo en cada lado que llevamos a todas partes. Y si te has sentido en algún momento así, date cuenta, percíbelo de inmediato y usa herramientas. Yo siempre recomiendo la herramienta más poderosa que tenemos, nuestros dedos, nuestras manos, para comenzar a caminar sobre ese trapecio, a comenzar a abrir espacio y no necesitamos de un masajista, de una masajista para lograrlo. Nuestras propias manos, algunas herramientas, algunos rodillos o algunas pelotitas nos pueden servir para aliviar cualquier tensión que esté presentándose ahí en esa área de tu cuerpo que esté en drama, que tenga un dramón montado y que bueno, lo puedes rescatar. Importante esta palabra. Rescata las partes de tu cuerpo o algunos músculos que se estén tensando. Otro músculo súper interesante, súper importante en nuestro cuerpo, que pasa así por un proceso también de adormecimiento o de extrema rigidez, son nuestros glúteos. Y hay un fenómeno que se llama amnesia gluteal. ¿Qué pasa con esto? Que es así como que literalmente los músculos, los glúteos, se duermen, dejan de ser parte activa de tu cuerpo, de parte de tu movilidad. Entonces, cuando no activamos el glúteo, ¿qué pasa? Otros músculos tienen que sobrecargarse, tienen que hacer el trabajo extra.
Entonces, ¿qué pasa? La parte lumbar comienza a tensarse porque los músculos que van desde la parte del glúteo hacia tu espalda comienzan a trabajar más. La parte también del suelo pélvico puede comenzar a tensarse, puede comenzar también a dormirse. Entonces pueden estar ocurriendo tantas cosas. La ciática puede también sentirse. Hay muchísimas cosas relacionadas, muchísimos músculos que van conectados con el glúteo. Entonces el glúteo es un músculo grande, pesado, que puede ser activado a diario, que puede ser tomado en cuenta. Yo siempre digo que a veces es así como que las partes del cuerpo, la musculatura que está detrás de nosotros, es así como que la gente se olvida por completo que puede activarla. Se olvida que pueden activar la parte de atrás del muslo, la parte de las pantorrillas, el mismo glúteo, como te decía, la parte lumbar, la espalda en su totalidad. Entonces es así como un territorio que, o una tierra ahí de nadie, un territorio abandonado que muchas veces no tomamos en cuenta. Entonces, importante, en la parte de tu trapecio, de tus trapecios, en esa zona muscular, masajear, relajar y estar muy consciente si es tu caso particular que allí el estrés se te concentra o que sin darte cuenta le pones una carga excesiva a tu espalda, a tus hombros y eso está allí generando un endurecimiento en esa zona. Por otro lado, el adormecimiento de tus glúteos no necesitas más bien despertarlos, activarlos para que de esa manera sean partícipes del balance de tu cuerpo, de una mejor postura, porque ellos también van a proteger, como te decía, la zona lumbar y la zona lumbar al mismo tiempo es así como que abrazara también tu zona abdominal. Entonces no se producen esas anteversiones o retroversiones del área pélvica, sino que se mantiene una flexibilidad en tu área pélvica, se mantiene también esa posición neutral sin exagerar en posturas y por supuesto no va a haber ningún tipo de dolor, de dolencia, de malestar en esa área. Entonces, activar esos dos músculos, trapecios con sus masajitos y los glúteos con ejercicios de activación, de reanimación de esa zona muscular y es muy importante que tú te preguntes si esa área de tu cuerpo la estás ejercitando como debe ser, con la constancia necesaria y con la concentración para que de verdad esa parte del cuerpo tan importante esté de manera positiva conectando con la demás musculatura de tu cuerpo. Otro dato curioso es que tu cerebro puede estresar a tu visión. Y esto ocurre cuando estamos en situaciones de muchísimo estrés, de tensión. Automáticamente lo que ocurre es que perdemos el sentido panorámico de nuestra visión y el cerebro manda un mensaje directamente hacia tus ojos que hace que la visión se estreche. Prácticamente saltamos de esa visión panorámica a un túnel que indica peligro, enfoque, concentración. Por eso cuando estamos en situaciones de este estilo, es como que ocurren muchas cosas como tropiezos, perdemos las llaves, nos caemos, ocurren situaciones donde perdemos ese enfoque, ese espectro amplio y comenzamos a caminar entonces como con gringolas, pero gringolas de miedo y de mucho estrés. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos situaciones de este estilo, donde sabemos o tomamos conciencia de que estamos tropezándonos, de que estamos siendo, digamos, torpes con nuestro propio cuerpo en movimiento, hay ejercicios para decirle al sistema nervioso, relájate, que todo va a pasar, relájate,
vamos a reactivar nuestra visión consciente, tranquila. Y esto pasa cuando le damos entonces el mensaje también a nuestros ojos de que comiencen a moverse de manera distinta, que miremos hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, que pongamos nuestra visión, nuestras manos al frente y vayamos viendo los dedos y luego vayamos moviendo los brazos y así vamos ampliando nuestra visión ya sin mover la cabeza, sino que empezamos entonces a conectarnos con esa activación o reactivación de la visión panorámica que puede estar perdida por ese momento de estrés o por ese choque que estemos viviendo. Entonces, esa relación profunda de nuestro cerebro con nuestra visión, con lo que vemos y con lo que dejamos de ver. Y aquí viene otro dato curioso, uno de mis favoritos, que tiene que ver con tus intestinos, porque se ha estudiado, se ha registrado que nuestros intestinos tienen más neuronas que nuestra propia médula espinal. Y esto tiene su nombre, se llama sistema nervioso entérico, que básicamente quiere decir que nuestros intestinos tienen mente propia, tienen memoria, son como nuestro segundo cerebro en el cuerpo. Así que cuando tú tienes un presentimiento, una sensación, una emoción particular, la puedes sentir en tu estómago, la puedes sentir en tus intestinos particularmente. Otra cosa, cuando te sientes con nervios, con estrés, puede afectarse también tu sistema digestivo, tu sistema total del intestino. Puede también afectarse eh, porque tengas un examen, porque estés enamorada, enamorado. Entonces, muchas cosas ocurren en esa zona y por eso tu intestino es un órgano emocional que responde constantemente a esas ondas internas, a los cambios que se estén dando y sobre todo muy relacionados con tus emociones, emociones positivas, tanto emociones negativas que se estén allí registrando y manifestando en esa área de tu cuerpo. Y por último, esto es algo que tú haces a diario y posiblemente varias veces durante el día. Y trata acerca del acto de bostezar. Y simplemente la palabra bostezar ya te puede producir o generar ganas de hacerlo, porque bostezar es altamente contagioso. Es algo que nos hace conectar profundamente, es empatía pura y dura. Y esto se da mucho porque nuestro sistema nervioso asocia el bostezo con un reseteo, con un cambio o con un despertar, como un movimiento interno y un reajuste que hace el cuerpo. Y también nuestro sistema nervioso es imitativo. Cuando estamos con alguien ansioso, nuestro cuerpo posiblemente cambie su forma de respirar, cambiemos también nuestra forma de movernos y de actuar. Por el contrario, si estamos en un ambiente tranquilo, con alguien en calma, seguramente nuestro cuerpo se expande, se relaja, nuestros músculos están tranquilos. Y si alguien bosteza, tu cuerpo se abre como un portal, bostezamos juntos porque estamos diseñados para regularnos, para recalibrarnos en grupo. Aunque tú seas muy individual, muy proactivo, que te guste hacer las cosas solo, está determinado que los seres humanos en sociedad tienen esa capacidad de lograr conexiones, de regularse, de reprogramarse en grupo. Entonces, cada vez que bosteces y alguien más bostece contigo, es así como una conversación, un intercambio que se va contagiando y que al mismo tiempo, como te decía anteriormente, el acto de bostezar es como decirle al cuerpo, vuelve a casa, relájate, estamos bien o estamos
como liberando algo que nos está tensando por dentro o estamos relajándonos al máximo. Ahora, para relajar ese cuerpo, para reactivarlo también, quiero que en este momento hagamos una mini práctica corporal. Comenzamos entonces dándole relajación y activación al área de tus trapecios, de tus hombros y también de tus brazos. Quiero que coloques tus brazos a los lados y simplemente vamos a mover un hombro hacia adelante y al mismo tiempo el otro hombro está posicionado hacia atrás. Entonces movemos un hombro adelante y atrás sintiendo una especie de mini rotación. Es un movimiento muy sutil pero muy efectivo para relajar los hombros, para darle movilidad a esa área que muchas veces se tensa, que muchas veces entra allí en crisis y que podemos a través de este ejercicio darle una liberación sencilla y muy, muy efectiva. Entonces movemos los hombros, uno va hacia adelante, el otro va hacia atrás. En el momento en que el hombro va hacia adelante, quiero que sientas de verdad esa rotación, así como una especie de garra que saliera desde tu omóplato direccionándose hacia tu hombro. Y luego quiero que sientas profundamente cuando va hacia atrás y siente esa expansión del hombro viniendo hacia el área de tu pecho. Entonces siente esos dos puntos activándose muchísimo porque además de relajar la zona de los trapecios, le da esa activación de movilidad tan importante a nuestros hombros que muchas veces no le damos esa activación a los hombros y ellos comienzan a encontrar como unos comodines o como unas posturas no tan beneficiosas. Entonces, muy pendiente de esos hombros porque en la medida en que vamos avanzando en edad, los hombros son un área que puede debilitarse rápidamente. Hay tantos huesitos tan delicados, tan conectados unos con otros, tenemos tendones, tenemos musculatura en esa área, entonces siempre activando también de una manera gentil y proporcional al momento en el que tú te encuentres. Si necesitas mayor repetición, puedes hacerlo. Si solamente con un par de repeticiones ya sientes el área cansada o muy tensa, entonces ve desde otro enfoque. Puedes comenzar entonces masajeándolos, como te decía cuando te hablé de los hombros y del trapecio, usando tus dedos, masajeando el área y poquito a poco entonces vas incorporando cada vez más este ejercicio de movilidad. Muy bien, ahora vamos a mover las muñecas como si estuvieses abriendo una puerta. Relaja las muñecas, relaja tus dedos y siente cómo se está produciendo un ejercicio, un movimiento muy sencillo, pero que va a activar profundamente esa movilidad de las muñecas y esa relación también con tus manos, con los dedos, con la soltura, que al igual que tus hombros, muchas veces las manos pueden estar tensándose innecesariamente y que aparte también las manos pueden mostrar, pueden hacer gestos de muchísima tensión cuando estamos también en situaciones de estrés o de tensión. Entonces, a mover esas muñecas, a reactivarlas y a mover también los dedos. Ahora quiero que hagamos un ejercicio que puedes hacer cuando también estés un poco con estrés o con mucho apuro en tu día a día y es traer la concentración, la activación de un bienestar, de un estado de quietud a través de tu mirada. Este movimiento de ojos lo que va a hacer es, digamos, conectarnos profundamente con nuestro interior. Y esta activación es que mires a un punto fijo y que cierres los ojos lentamente.
Pero en ese cerrar de los ojos, cuando nos dicen, por ejemplo, cierra los ojos y respira profundo, siempre automáticamente cerramos nuestros ojos y comienza el ejercicio de respiración, por ejemplo. Pero en este momento quiero que disfrutes ese recorrido que hacen tus ojos al momento de cerrarlo o antes de cerrarlos. Por ejemplo, si miras al frente, quiero que progresivamente vayas bajando tu mirada y los párpados van poco a poco cerrándose mientras que el movimiento de tus ojos, mientras que tus pupilas se van moviendo hasta mirar a tu nariz y poco a poco se cierran los párpados y cierras tus ojos. Entonces es una invitación hacia lo interno, pero de una manera progresiva, lenta, donde le estamos diciendo a nuestro cerebro, estamos cerrando los ojos y estamos yendo poco a poco. Vamos de pasar de algo abrupto a total oscuridad a una invitación que hacemos a través de ese viaje, a través de ese recorrido con la mirada. Te invito a practicarlo, a cerrar los ojos cuando hagas cualquier ejercicio de meditación, de respiración, de concentración, a hacer ese recorrido, ese barrido con tu mirada profundamente, y esa invitación a cerrar los ojos se vuelve mucho más profunda, mucho más conectada contigo, con tu ser y con tu centro. Ahora quiero que abras los ojos y que hagamos un ejercicio también para activar esa vista panorámica. Y vamos a mover los ojos arriba, mirando como si quisieras ver hacia arriba, hacia adentro, hacia el tope de tu cabeza. Luego quiero que mires hacia abajo, también haciendo ese recorrido, pasando por el frente, bajando hacia tu nariz, hasta cerrar tus ojos por completo. Quiero que abras nuevamente los ojos y que ahora lleves tu mirada hacia los lados. Mira qué tanto estás viendo, qué tanto es ese espectro, ese alcance que tiene tu mirada cuando miras hacia los lados. Mira hacia un lado derecho, hacia tu lado izquierdo, y puedes entonces volver a hacer el recorrido arriba, ahora sin cerrar los ojos. Mira hacia abajo, mantienes tu mirada activa, mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda, y puedes también mover los ojos en círculo, moverlos en círculo hacia un lado, hacia el otro. Le da además un ejercicio a toda la zona ocular, relaja también tu frente, suaviza tus rasgos y conecta profundamente con los gestos de tu cara. Además, es divertido cuando miramos nuestra cara con los ojos en movimiento. Entonces, dale esa oportunidad a tu cuerpo a través de tus ojos de poder estar siempre consciente de lo que lo rodea, de ese rango de alcance que tiene tu mirada, porque además es una manera también de proteger a tu cuerpo. ¿Qué está pasando detrás de mí, delante de mí, arriba? Entonces tus ojos están activos relacionándose con tu cuerpo en el espacio y sobre todo con tu cuerpo en movimiento. Y para finalizar, quiero que busques una pelotita de tenis, cualquier pelotita que tengas a tu alcance, y hagamos un ejercicio de coordinación. Esto lo puedes hacer también trabajando con tu mirada. Si miras al frente y comienzas a mover la pelotica como te la voy a mostrar en este momento, o puedes estar muy conectada, muy conectado con el movimiento, y así puedes tener una mayor coordinación. Entonces, lo que vamos a hacer es rebotar la pelota y agarrarla con una mano. Rebotas la pelota y la agarras con la otra mano. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a darle una conexión al cuerpo
a través de la coordinación, a través del ritmo, a través de la destreza del movimiento de nuestras manos, a través de la reacción. Ahora, yo estoy manteniendo las palmas de las manos mirando hacia arriba, porque de esa manera al principio se vuelve mucho más sencillo el ejercicio si lo haces, por ejemplo, en una mesa. Y ese rebotar y agarrar la pelota se vuelve, digamos, súper fácil de hacer. Ahora, vamos a cambiar y a darle un poquito más de reto al ejercicio y es simplemente vas a rebotar y vas a agarrar como una garra a esa pelota. Entonces la palma de tu mano está direccionada hacia la pelota. Y aquí, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, mayor concentración porque muchas veces la pelotita se puede escapar. Entonces tiene que ver mucho con ese reflejo y con esa movilidad también que tenga tus manos y que tengan tus dedos. Un ejercicio maravilloso de agilidad, de concentración y de sobre todo poner a esa mirada, poner al cerebro activo y sobre todo ponernos aquí y ahora en presente, en este momento, a coordinar, a activar ese cuerpo. Y entonces activas esas garras que agarren la pelota y que si se te escapa la pelotita, la vuelves a agarrar. Si se te escapa otra vez, la vuelves a agarrar. Entonces es un ejercicio de paciencia, de coordinación y de reflejo, de darte cuenta cómo está tu cuerpo, cómo está reaccionando ante un ejercicio como este. Además, lo puedes hacer con otra persona, se pueden pasar la pelotita y así también practicar estos ejercicios de reacción, de concentración y de movimiento y reflejo. Muy bien, entonces así de esta manera hemos terminado esta mini práctica corporal con estos datos curiosos que seguramente conocías, que quizás no y que hoy estás descubriendo en este podcast, en este episodio que me ha encantado compartir contigo. Recuerda que todos estos ejercicios que hacemos en la mini práctica los puedes hacer a diario, puedes incorporarlo en tus rutinas de movimiento, en tus ejercicios, puedes compartirlos, puedes hacerlo solo, sola, acompañada. Y que bueno, lo más importante es siempre saber qué está haciendo el cuerpo, por qué estamos reaccionando de una manera en particular, qué nos está diciendo nuestro cuerpo constantemente. Y de esa manera comenzamos a respetar a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque comenzamos a escucharlo, sabemos cómo podemos desarrollar mayores, digamos, mayores destrezas a través del movimiento consciente, a través de esa escucha permanente y consciente, sabiendo dónde tengo posicionados mis pies, cómo están mis rodillas, cómo están mis glúteos, cómo están mis hombros, cómo está la totalidad de mi cuerpo y qué estoy haciendo de manera consciente y qué gestos automáticos, qué cositas están ocurriendo que no me estoy dando cuenta y que puedo comenzar a recalibrar, a reestructurar para sentirme mejor, para moverme mejor y para estar siempre activa, activo a través del cuerpo, habitándolo profundamente. Y bueno, si tú piensas que este episodio puede servirle a alguien más, te invito a compartirlo, te invito igualmente a suscribirte al canal de YouTube, activa las notificaciones que ahí estamos juntas, juntos, cada semana, cada domingo sale un episodio nuevo, un video nuevo, sale nueva información para que te sigas reconectando profundamente con tu cuerpo. Nos vemos la próxima semana, te mando un beso. ¡Mua! Chao.